Juro que nunca imaginé que el amor de una hija pudiera transformarse en algo tan amargo, capaz de quitarnos el suelo bajo los pies. Mi propia hija, a quien le di todo, nos echó de nuestra casa, de nuestro hogar, como si fuéramos extraños no deseados. ¿Y la peor parte? Ella creía tener todo el derecho a hacerlo. Esta es la historia de un amor que se convirtió en dolor, de un hogar que se volvió el escenario de una traición impensable. Una historia sobre el silencio que precede a la tormenta y la fuerza que nace de la más profunda injusticia. Prepárese para conocer la jornada de una madre, que contra todo pronóstico, encontró el coraje para cambiar el rumbo y hacer que su hija rogara por perdón. ¿Desde dónde nos estás viendo y a qué hora? Compártelo en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. La casa era más que paredes y techo, era el eco de risas pasadas, el dulce aroma de pasteles recién horneados y la suave melodía de las canciones de cuna que le cantaba a mi hija, Sofía. Desde que me casé con Juan, mi amor eterno, cada ladrillo de aquel hogar fue erigido con sudor, con sacrificio y, sobre todo, con un amor incondicional. Recuerdo vívidamente la alegría en el rostro de Juan cuando clavamos la primera estaca en el terreno, una amplia sonrisa que se mezclaba con el brillo de sus ojos esperanzados. Aquel día me abrazó fuerte y susurró: «Aquí será nuestro puerto seguro, el refugio para nuestra familia». Y lo fue. Por muchos años, lo fue. Mi Sofía era el centro de nuestro universo. Una niña inteligente, de ojos curiosos y una sonrisa que desarmaba cualquier preocupación. Desde pequeña, siempre fue apegada, buscando mi regazo para cada llanto, cada alegría. Recuerdo las noches en que ella, aún pequeña, se acurrucaba entre Juan y yo, buscando calor y seguridad. Nos turnábamos para contar historias antes de dormir, y sentía una gratitud inmensa por aquella vida simple, llena de afecto y reciprocidad. Juan, un hombre trabajador y de pocas palabras, dedicó su vida a proveernos. Pasaba horas en la fábrica, regresando cansado, pero siempre con una caricia para mí y un beso en la frente de nuestra hija. Soñaba en grande para Sofía. Quería que ella tuviera todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Y yo, por mi parte, dedicaba cada segundo a cuidar de nuestro hogar y a nutrir el alma de nuestra niña. Sofía creció, y con ella, sus ambiciones. Siempre fue muy inteligente, pero también algo egocéntrica. Yo, cegada por el amor de madre, muchas veces ignoré las pequeñas señales de un ego inflado, atribuyéndolas a su juventud y a su espíritu independiente. Cuando decidió estudiar fuera, en una facultad renombrada de la capital, mi corazón se encogió de nostalgia anticipada, pero mi pecho rebosó de orgullo. Juan, entonces, redobló los esfuerzos. Vendimos un pequeño terreno que teníamos en el interior, ahorramos cada centavo e incluso pedimos préstamos para costear la educación de Sofía, que prometía un futuro brillante. Ella se graduó, consiguió un buen empleo y finalmente se casó con un hombre que parecía gentil y prometedor. Su vida estaba trazada y nosotros nos sentíamos realizados. Nuestro sacrificio valió la pena, pensábamos. Los años pasaron y las visitas de Sofía se hicieron más espaciadas, las llamadas más cortas. Me consolaba pensando que era la vida adulta, la rutina ajetreada, pero un pequeño nudo de preocupación comenzó a formarse en mi pecho. Echaba de menos a nuestra niña, aquella complicidad que nos unía. Juan, más pragmático, decía que era normal, que cada uno necesitaba construir su propia vida. Yo asentía, pero la verdad es que la casa parecía más vacía sin su presencia constante, sin su energía. Fue entonces cuando llegó la llamada, una voz embargada, llorosa, diferente de la Sofía confiada que yo conocía. El matrimonio había llegado a su fin. El marido, un empresario exitoso, la había dejado sin previo aviso, alegando incompatibilidad. El divorcio sería complicado y ella estaba desamparada, necesitando un lugar donde quedarse, solo por unos meses, hasta que pudiera recuperarse. Mi corazón de madre se disparó. Sin dudarlo, Joan y yo abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestro refugio. «Claro, hija mía», dije,
la voz embargada de alivio y de un dolor compartido. Esta casa también es tuya, siempre lo será. En aquel momento, solo quería abrazarla, protegerla del mundo que parecía tan cruel. No sabía yo que la crueldad mayor vendría de dentro de nuestro propio hogar, por las manos de aquella a quien tanto amábamos. La herida inicial, un pequeño corte que apenas se percibía, acababa de ser hecha. La llegada de Sofía a nuestra casa, inicialmente un bálsamo para su dolor, rápidamente se transformó en una sombra que se extendía por cada rincón de nuestro hogar. Los unos meses prometidos se extendieron, y con ellos, un cambio sutil, pero perturbador, en su postura. Al principio, era la hija, frágil, necesitando consuelo y apoyo. João y yo nos desvivíamos en atenciones, ofreciéndole lo mejor que teníamos, intentando aliviar el peso de su divorcio. Yo cocinaba sus platos preferidos. João pasaba horas conversando con ella sobre el futuro, animándola a levantarse, pero la gratitud que esperábamos nunca llegó. En cambio, una exigencia silenciosa comenzó a tomar forma, como una densa niebla que nos envolvía. Sofía, que antes era recatada, comenzó a imponer su presencia. La televisión, antes sintonizada en noticieros o documentales que João apreciaba, ahora estaba siempre en los canales que ella elegía, a alto volumen. Las comidas, que solían ser momentos de compartir y conversar, se convirtieron en monólogos suyos sobre las injusticias que había sufrido, las dificultades financieras, los planes para el futuro que, de alguna manera, siempre nos incluían como proveedores. Empezó a dar órdenes, a criticar la forma en que se gestionaba la casa, a quejarse de la comida, de la limpieza. Pequeños comentarios, al principio, que yo intentaba ignorar, atribuyéndolos a su sufrimiento, pero fueron creciendo, convirtiéndose en afiladas espinas que nos golpeaban cada día. João, siempre paciente, comenzó a mostrar signos de cansancio. Él, que nunca se quejaba, pasó a suspirar más veces, a mirarme con una mezcla de preocupación y desilusión. Yo veía el dolor en sus ojos, la tristeza de ver a nuestra hija, a quien tanto amábamos, transformarse en una extraña. Un día, intentó conversar con Sofía, de forma tranquila, ponderada. Le sugirió que buscara un empleo, que comenzara a pensar en tener su propia independencia. La respuesta de ella fue una mirada fría, casi gélida. «Ustedes no entienden lo que estoy pasando», dijo, con voz cortante. «Necesito tiempo, y ustedes tienen que ayudarme. ¿No fue para eso que me trajeron al mundo?» La frase resonó en la sala, un golpe directo en nuestro corazón. Aquel era el inicio de la revelación de sus verdaderas motivaciones. No era solo apoyo lo que buscaba, sino una especie de derecho sobre nuestras vidas, sobre nuestro esfuerzo. El silencio se convirtió en nuestro compañero, un silencio pesado, cargado de rencor e incomprensión. João y yo empezamos a susurrar por las noches, a intercambiar miradas de desesperación cuando Sofía estaba cerca. La soledad, paradójicamente, se instaló en nuestra propia casa, incluso con su presencia. Nos sentíamos como intrusos en nuestro propio hogar, caminando de puntillas para no molestarla, para no provocar otra escena. La alegría de tener a nuestra hija cerca había sido reemplazada por un constante estado de alerta, una tensión que nos agotaba física y mentalmente. La traición alcanzó su clímax cuando Sofía, sin previo aviso, comenzó a hacer planes para remodelar la casa. Hablaba de vender nuestros muebles antiguos, de cambiar la disposición de las habitaciones, de contratar empleados para ayudarla. Cuando João, con la voz embargada, intentó argumentar que la casa era nuestra, que esas eran nuestras memorias, ella se rió, una risa seca y desprovista de cualquier afecto. «Ustedes están viejos», espetó, los ojos chispeantes. «No necesitan tanto espacio. Yo sí. Esta casa es demasiado grande para ustedes dos. Yo me haré cargo. Y si no les gusta, pueden irse a otro lugar». Sus palabras fueron como cuchillos, uno tras otro, perforando nuestra alma. Aquel era el abandono en su forma más cruel, no por la ausencia física, sino por la ausencia de amor, de respeto, de cualquier vestigio de la hija que una vez conocimos. El dolor era insoportable, una herida abierta que sangraba con cada mirada, cada palabra,
cada gesto de desdén. Nuestro mundo, construido con tanto cariño y sacrificio, se estaba desmoronando bajo nuestros propios pies, por las manos de nuestra propia hija. La sensación de ahogo en nuestra propia casa se volvió insoportable. Los días se arrastraban en una rutina de humillaciones veladas y desprecio explícito por parte de Sofía. Se había apropiado del espacio, de la rutina e incluso de nuestras finanzas, de una manera que nos dejó paralizados. João, antes el pilar inquebrantable de nuestra familia, estaba languideciendo. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora cargaban una tristeza profunda, y sus hombros parecían más encorvados bajo el peso de la desilusión. Veía a mi marido apagarse, y mi propio corazón, antes tan resiliente, comenzaba a ceder a la angustia. ¿Dónde estaba nuestra hija amorosa? Aquella que cantaba en el baño y me abrazaba fuerte cuando tenía miedo a la oscuridad. La mujer frente a nosotros era una extraña, una versión distorsionada y cruel de Sofía. La gota que colmó el vaso llegó una tarde soleada que, irónicamente, parecía burlarse de la oscuridad en nuestras vidas. Sofía decidió que era hora de organizar el desván, un espacio que guardaba no solo cajas empolvadas, sino también recuerdos preciosos, fotos antiguas, juguetes de su infancia, cartas de amor que João y yo intercambiábamos en la juventud. Nos ordenó que sacáramos nuestras cosas viejas, sin ninguna sensibilidad, mientras yo, con lágrimas en los ojos, revolvía una caja polvorienta de trastos viejos. Encontré en el fondo, entre un álbum de fotos amarillento y un vestido de muñeca de Sofía, una carpeta de documentos que no me pertenecía. Era de João. Él era un hombre organizado, y yo sabía que jamás dejaría algo tan importante allí. Al abrirla, lo primero que vi fue un papel timbrado de un abogado, con nuestra dirección y el nombre de Sofía en negrita. Mi corazón se disparó. Empecé a leer, y con cada línea, un pavor creciente me dominaba. Eran documentos de una acción de usucapión, iniciada por Sofía, alegando que había vivido en la casa el tiempo suficiente y que, debido al divorcio y a su vulnerabilidad, tenía derecho legal sobre el inmueble. Estaba intentando quitarnos la casa. No era solo un deseo egoísta de control, era un plan jurídico, frío y calculador, para despojarnos de nuestro único bien, de nuestro hogar construido con tanto sacrificio. Aquel momento fue una epifanía helada, el dolor del abandono y de la ingratitud, que hasta entonces parecía tener un límite, reveló una profundidad abiertamente maligna. No era solo una hija que actuaba sin pensar, era una persona que nos veía como obstáculos a ser removidos, como meros peones en su juego de conveniencia. Las memorias dolorosas que yo intentaba reprimir, las señales de egoísmo de ella en la adolescencia, la forma en que siempre se priorizaba a sí misma, salieron a la luz con una claridad aterradora. La traición era mayor de lo que podía imaginar. Ella no solo quería refugiarse en nuestro hogar, quería robarnos el propio suelo bajo nuestros pies. Corrí hacia João, las manos temblando, la voz casi inaudible. «João, necesitas ver esto», murmuré, extendiendo los papeles. Él leyó, y vi el color desvanecerse de su rostro, el shock, la incredulidad, y finalmente, una ira silenciosa y contenida se apoderaron de él. Fue la primera vez en años que lo vi con los ojos llorosos, no de tristeza, sino de un dolor que traspasaba el alma. Nos dimos cuenta los dos, simultáneamente. Aquello no era una petición de ayuda, sino un asalto a nuestra dignidad, a nuestra historia, a nuestra paz. La revelación fue devastadora, pero, paradójicamente, encendió una llama dentro de mí. La fragilidad que sentía fue reemplazada por una determinación férrea. No íbamos a ceder, no íbamos a permitir que Sofía nos destruyera, que robara, lo que era nuestro por derecho y por toda una vida de dedicación. La tensión en la casa, que ya era palpable, se volvió eléctrica. El terreno estaba preparado para un enfrentamiento inminente, no solo de palabras amargas, sino de una búsqueda de justicia. Sabía que necesitaría toda la fuerza que me quedaba, y un poco más, para enfrentar a la mujer que un día llamé mi hija, y hacerla ver la profundidad de su traición. Aquel era el punto de inflexión, el momento en que la víctima se levantaría para
Luchar. El descubrimiento de la acción de Usucapión había sido el golpe final, el punto sin retorno. El dolor, antes ciego, ahora tenía un nombre, un propósito maligno. Juan y yo pasamos la noche en vela, la luz de la lámpara de noche iluminando las líneas crueles de los documentos que nuestra propia hija había tramado contra nosotros. El llanto, antes silencioso, estalló en sollozos incontrolados de mi parte, pero João, con una firmeza que no veía hacía mucho tiempo, me abrazó y dijo: «Basta, no nos doblegaremos más. Vamos a luchar». En ese instante, sentí un vestigio de la fuerza que nos había unido por tantos años, una llama de resistencia que pensé se había apagado. Al día siguiente, la atmósfera en la casa estaba cargada. Sofía, ajena a nuestro descubrimiento, o quizás fingiendo estarlo, actuaba con la misma altivez de siempre. En el desayuno, mientras ella hablaba sobre los planes para la casa, sin siquiera mirarnos a los ojos, João, con la voz baja, pero cargada de una gravedad que hizo que Sofía se detuviera, preguntó: «Sofía, ¿sabes lo que es la gratitud?» Ella lo miró con desdén, una sonrisa sarcástica en los labios. «Claro que sí, padre. ¿Por qué la pregunta?» Fue entonces cuando yo, temblando, pero con una convicción creciente, puse los documentos de la acción de Usucapión sobre la mesa, empujándolos hacia ella. «Porque no parece que lo sepas», dije, la voz embargada, pero firme. «¿Crees que somos tontos? ¿Que no vemos lo que estás haciendo?» Sofía tomó los papeles, y su rostro, antes tan arrogante, palideció. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de shock y, finalmente, de ira contenida. «¿De dónde sacaron esto?», balbuceó, la voz quebrándose por primera vez en meses. João, entonces, tomó la palabra. «Los encontramos, Sofía. Encontramos tu plan. Nos quieres fuera de nuestra propia casa, de la casa que construimos con sudor y sacrificio para que tú tuvieras un futuro. Nos robas la paz, la dignidad, y ahora, ¿quieres robarnos nuestro hogar? ¿Crees que somos, qué, desechables?» Sus palabras eran como martillazos, golpeando no solo a Sofía, sino el peso de todos los años de sacrificio por ella. Su respiración estaba acelerada, y sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora mostraban un destello de desesperación. «Ustedes no entienden», gritó, la voz alta y aguda, intentando recuperar el control de la situación. «Estoy pasando por un momento difícil. Me merezco esto. Ustedes son viejos. No necesitan todo esto». Sus palabras eran un revoltijo de excusas y egoísmo, pero para nosotros eran la prueba irrefutable de su verdadera naturaleza. «Entendemos muy bien, Sofía», intervine, las lágrimas rodando por mi rostro, pero sin vergüenza. «Entendemos que el amor que te dimos no significó nada. Entendemos que cambiaste nuestro sacrificio por ambición e ingratitud. Esta casa, cada pared, cada mueble, tiene nuestra historia, nuestros sueños. Y tú, nuestra propia hija, quisiste borrarnos de aquí. ¿Crees que eso es justo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. No era el silencio pesado de antes, sino un silencio cargado de verdad. Sofía, por primera vez, parecía encogerse. Nos miraba con los ojos desorbitados, como si nos viera por primera vez como personas, no como proveedores u obstáculos. La verdad desnuda y cruda estaba allí, entre nosotros, imposible de ser negada. João, entonces, le entregó un sobre. «Ya hemos buscado un abogado, Sofía. Tenemos todas las pruebas de tu traición, y queremos que salgas de nuestra casa en 48 horas. Si no lo haces, interpondremos una orden de desalojo inmediata y una demanda por intento de fraude. Tendrás que responder ante la justicia por todo esto». Su voz era tranquila, pero la determinación era inquebrantable. Sofía abrió el sobre y vio los papeles de nuestro abogado. Su máscara finalmente cayó. Intentó argumentar, llorar, implorar, pero sus palabras ya no tenían poder sobre nosotros. La catarsis había llegado. El control, que ella pensaba tener sobre nosotros, se había disuelto. Nuestro sufrimiento, las noches en vela, las lágrimas silenciosas, todo culminaba en aquel momento. La verdad, cruel y dolorosa, había sido revelada, y con ella, nuestra capacidad de levantarnos.
Aquella mañana, que comenzó con el dolor de una traición expuesta, terminó con la certeza de que retomaríamos el control de nuestras vidas. Las 48 horas se arrastraron en una mezcla de tensión y alivio. Sofía, después de un intento frustrado de manipularnos una vez más, finalmente cedió. Se fue, llevándose algunas maletas y una expresión que mezclaba rabia y un vestigio de vergüenza. No hubo despedidas, ni abrazos. La puerta que se cerró tras ella no solo sellaba su partida, sino el fin de una era de dolor y desilusión. La casa, antes escenario de nuestra angustia, de repente se llenó de un silencio diferente. Un silencio que no era pesado, sino ligero, casi purificador. Los días siguientes fueron de una calma restauradora. João y yo nos sentíamos como náufragos que, tras una tormenta terrible, finalmente pisaban tierra firme. Lentamente, comenzamos a resignificar cada rincón de nuestro hogar. Quitamos los muebles que Sofía había elegido, reemplazándolos por otros que tenían nuestra esencia. Cada objeto que regresaba a su lugar original parecía traer de vuelta un pedazo de nuestra propia alma. El olor a café fresco por la mañana, las canciones que João tarareaba mientras cuidaba el jardín, el simple placer de leer un libro en el sillón de la sala sin la constante aprehensión. Todo eso recuperaba su valor, su significado. La justicia, para nosotros, no llegó a través de un tribunal, sino en la forma de la recuperación de nuestra paz. Nunca más tuvimos noticias de Sofía. En algunos momentos, surgía una punzada de nostalgia, el recuerdo de aquella niña dulce que un día conocimos. Pero el perdón, el perdón. Para eso, aún era pronto, y quizás nunca sucediera de la forma que se esperaría. Lo que aprendimos es que el perdón no siempre significa retomar lazos, sino liberarse del dolor que el otro causó. Y nosotros nos liberamos. El rencor seguía siendo una cicatriz, pero no una herida abierta. Sentada en el porche, con una taza de té caliente en las manos, observo el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura. La luz suave baña nuestro jardín, donde João, con una sonrisa serena, poda las rosas. Él parece más joven, más ligero. Aquellos meses de infierno nos acercaron de una forma que años de rutina no lograron. Descubrimos la fuerza el uno en el otro, la resiliencia que brota de la adversidad. Aprendimos que el amor, incluso el más profundo, puede ser traicionado, pero que la dignidad y la autoestima, una vez rescatadas, son inquebrantables. La lección que la vida nos dio fue dura, pero imborrable. No todo lazo de sangre es un lazo de amor. A veces, las mayores heridas vienen de quien menos esperamos, y las mayores victorias, de donde menos imaginamos encontrar fuerzas. Es necesario tener el coraje de mirar la verdad, por dolorosa que sea, y la determinación de luchar por lo que es tuyo por derecho, por tu paz, por tu hogar, por tu vida. Y, sobre todo, es necesario entender que el abandono puede venir de muchas formas, y que la verdadera redención está en levantarse, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor. Nuestra casa volvió a ser nuestro puerto seguro, no por la ausencia, sino por la presencia de nuestra propia historia, de nuestros valores, de nuestro amor. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja tu comentario, dale me gusta y comparte. Tu interacción nos ayuda a seguir contando historias que inspiran y provocan reflexión. Y no olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta.